Hola, soy Jorge Rodríguez y les voy a explicar lo que es la amartiología y además lo que dice. Bueno, en primer lugar, la palabra viene del griego y se separa en dos: amartía, que significa pecado, y logos, que significa palabra o discurso. Entonces el significado literal de la palabra sería discurso acerca del pecado. Pero ¿qué es en sí? La amartiología es una de las ramas de la teología que estudia, como lo dice su palabra, el pecado. Comenzando con todo lo que dice o habla la amartiología, lo primero es definir qué es el pecado. Bueno, el pecado, como norma general, es la transgresión o violación de una ley ya conocida, en este caso específicamente de una ley de Dios. Pero a mí en lo personal me gusta mucho un pasaje en la Biblia que es Santiago 4:17 y dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y bueno, ahora hablemos acerca del origen del pecado. Algunas personas por ignorancia suelen decir que Dios hizo el pecado o que el origen del pecado viene de Dios, pero realmente no es así, ya que a la luz de la palabra, Job 34:10 dice: escúchenme, hombres entendidos, es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Este versículo nos da a entender la realidad de Dios y es de su santidad. Dios no es capaz de hacer lo malo, va en contra de su naturaleza. Así que por lo tanto Él no puede ser el origen de la maldad. Entonces el origen del pecado o de la maldad más bien sería la ausencia de Dios, que es el bien. Y esta ausencia se refiere a que las personas deciden por no hacer caso a Dios. Y en el caso de lo que se considera el origen del pecado, de que los ángeles decidieron no hacer caso a Dios, en específico Satanás, que se dice que él fue el primero que, queriendo ser como Dios, fue echado del reino de Dios, y junto a él una legión de ángeles que también buscaban ser como Dios. Estos ángeles, incluyendo a Satanás, actuaron en contra de la voluntad de Dios. Y eso se dice que es el origen del pecado en sí. Pero el origen del pecado dentro de la humanidad lo podemos encontrar narrado en Génesis 3. En este capítulo se relata la caída del hombre, que es este momento en el que Dios hace al hombre y a la mujer y les da todo el huerto del Edén para que coman, excepto un árbol de este fruto prohibido. Y después, claro, se lo da a probar a Adán, y entonces sucede lo que decimos como la caída del hombre. Y bueno, este origen del pecado, del primer pecado del hombre, tiene algunas consecuencias que son narradas a lo largo de este capítulo. Por ejemplo, la primera es que comenzaron a tener temor de Dios en vez de gozo en su presencia, porque ellos convivían con Dios así directamente. Para la mujer se multiplicaron los dolores de parto y se le mandó sujetarse a su marido. Para el hombre, trabajar duro para sostener a su familia, cuando antes solamente tendrían que tomar del alimento que estaba en el huerto del Edén, que crecía solo. Expulsaron al hombre del huerto del Edén, es decir, de la presencia de Dios. Y a raíz de este primer pecado es que se da el origen o la naturaleza del hombre pecador. Es decir, que el hombre nace ya con pecado en él. O sea, una inclinación hacia el mal, a elegir por las cosas que no le convienen y que están en contra de la voluntad de Dios. Y no solo existe esta, digamos, culpabilidad o tendencia hacia el mal
del hombre, sino que también existe otro tipo de pecado, que es el pecado que se comete conscientemente, es decir, una culpabilidad directa de la persona que decide hacer lo malo sabiendo lo que es bueno. Y estas dos es la diferencia entre lo que es el pecado dentro del hombre. El hombre en sí está inclinado hacia el mal, y lo que es el pecado del hombre cuando lo hace conscientemente. Y las consecuencias del pecado son la muerte. Con muerte la palabra se refiere no solo a la muerte física, sino también a la espiritual. Y con muerte espiritual la palabra se refiere a separación de Dios. Es decir, las consecuencias del pecado son que no puedes convivir con la santidad de Dios. Y así te es imposible, por ejemplo, entrar al reino de los cielos después de esta vida. Y eso, en términos generales, es la amartología y lo que dice. Bendiciones.